Bueno, muchas gracias a Jordi y a Pedro por la invitación, y yo os voy a hablar de un poco el gran desconocido, el hueso que a veces olvidamos un poco, el peroné. ¿Cuándo y cómo fijarlo? Bien, los principios clásicos de fijación de fracturas de pilón tibial, como nos enseñaron Ruedi y Algouwer en el año 69, que preconizaban el tratamiento agudo de estas fracturas, en su primer principio decían que en el 60% de los casos tenían que fijar el peroné primero, porque ayudaba a la reducción de la tibia, y una cosa muy interesante, que veremos después, lo usaban, la fijación, con un dispositivo intramedular y un pequeñito cerclaje. Esto en un 60% de los casos. Que luego los otros casos eran perones con minutos, en los que recomendaban fijación primaria de la tibia. Y luego los otros tres principios, reconstrucción articular, injerto y placa medial. 30 años después, en el año 99, se me ha quedado ahí esto. Bueno, el artículo de Sanders y de Sirkin en el año 99 nos habló de que no debíamos operar los pilones en agudo, sino poner un fijador externo y temporizar, como hemos visto, para el menor daño de partes blandas. Y recomendaban una fijación en agudo del peroné y luego la tibia cuando las partes blandas mejorarán. Entonces, los objetivos de la charla es discutir cuándo y también qué fracturas hay que fijar y discutir cómo fijarlas, qué diferentes maneras hay de fijarlas. Bien, un poco con el hilo que decía Aitor, también cuando vamos a hacer la planificación preoperatoria de una fractura de pilón tibial, pues vemos si ha colapsado en varo o en valgo para poner la placa principal en medial o en anterolateral. Pero muchas veces el peroné nos da muchísima información. Cuando tengamos un peroné transverso, normalmente suele ser una fractura que ha fracasado en varo. Luego la placa medial será la principal. Y como en el ejemplo de la derecha, tenemos una fractura de peroné con minuta, normalmente es una fractura que tiene un fracaso en valgo, pero muchas veces no están desviadas en valgo, porque esta sí que está en varo, pero esta de aquí está recta. Entonces la pista nos la da el peroné con minuto. Y en este trabajo de Tracy Watson vio que el 80% de las fracturas transversas de peroné que se trataron con una placa anterolateral de tibia, bueno, el 80%, el 80% tuvieron una complicación mecánica mayor, es decir, definida como pseudoartrosis, rotura de placa, etc. Así que la configuración del peroné es muy importante para decidir la placa de la tibia. Bueno, ¿y qué pasa cuando no está roto? Porque a veces pasa que no está roto. Y a mí, cuando era residente, siempre oía por el hospital de los pilones que no está roto el peroné son los más difíciles, porque no tenemos pistas de reducción y demás. Bueno, puede ser, pero los pilones que son tipo C, como este, que no sabemos si es en varo o en valgo o qué leches ha pasado porque se ha empotrado todo, se ha roto todo, estos perones que son tipo C no hay diferencias de severidad radiológica respecto a si el peroné está roto o no. Y el hecho de que esté el peroné roto se asocia más con fracturas tipo C, es decir, fracturas radiológicamente más severas. ¿Cuándo hacerlo en el tiempo? Bien, ya hemos visto que Sirkin en el artículo tan importante del año 99 nos recomendaba fijar el peroné en agudo en el momento del fijador externo. ¿Qué ventajas tiene? Pues aumenta mucho, como ha dicho Arantxa, la fijación y la estabilidad del marco del fijador externo. Podemos tener una reducción indirecta de la tibia a través del ligamento tibio-peroneo anterior, el fragmento de Chaput, y el tibio-peroneo posterior, el fragmento de Bollmann, pero también tiene problemas. ¿Problemas cuáles? Pues, por ejemplo, en fracturas con minutas, en fracturas que no podamos restaurar bien la longitud y la rotación de la tibia, podemos tener también, incluso en fracturas transversas, una mala reducción en posterior, que en la AP no la vemos y que es muy común. Y luego nos puede comprometer también, como ha dicho Arantxa también, los abordajes futuros en el caso de que tengamos que hacer un abordaje anterolateral. ¿Y qué dicen los expertos? Pues bueno, pues el grupo de Harvard View sigue recomendando fijación aguda del peroné en el momento del fijador externo. El grupo de Helfet recomienda fijar el peroné cuando vayamos a fijar la tibia, y Jordi Tomàs, en su excelente revisión de hace unos años, no se moja. Entonces, no queda claro en la literatura qué es mejor, si fijarlo en agudo o fijarlo después en el momento que vayamos a hacer la tibia, el peroné. Y otra pregunta, pero como ha dicho Steve, porque Steve ha dicho que él no fija los perones cuando pone un fijador circular. Entonces, ¿realmente necesitamos fijar el peroné, sí o no? Pues en este grupo de Taiwán, una serie retrospectiva, compararon los resultados de los pacientes que se le había puesto placa, los pacientes que se le había puesto un dispositivo intramedular y los pacientes que no se habían operado el peroné. Y encontraron que en el grupo de fijación de peroné con placa había menos mala unión tibial
y menos artrosis postraumática en el tobillo. Pero, sin embargo, un estudio muy interesante de Paul Tornetta compara los resultados de los pacientes con fijación de peroné, sin fijación de peroné, y lo compara con un grupo control. Sí es cierto que este estudio excluye completamente las lesiones rotacionales. Simplemente incluye pacientes con alta energía, con lesiones de alta energía. ¿Y cuáles fueron los resultados? Pues con una diferencia en el alineamiento posoperatorio o en el alineamiento al momento de la consolidación. Que fijar el peroné se asocia con más tasa de hemo del peroné y más tasa de complicaciones. Y que vieron que las fracturas que más frecuente fijaban, o sea, que requerían más frecuentemente de fijación, eran las fracturas que estaban inicialmente en valgo, es decir, las fracturas normalmente asociadas a un peroné con minuto. Y entonces, finalmente, Tornetta hace dos recomendaciones: que evitemos fijar el peroné, a no ser que no podamos mantener la estabilidad del fijador externo, porque en su serie, de hecho, muchos de los pacientes que fijaron, los fijaron después del fijador externo y antes de la fijación definitiva de la tibia, porque en estas fracturas en valgo normalmente pasa que estamos en quirófano, ponemos el fijador, nos queda muy bien y a la mañana siguiente la radiografía de control se ha ido. Y entonces, en esos casos, él los operaba y luego dejaba que la tibia se deshinchara para hacerla. Y en el caso de que haya que fijarlo, recomienda dispositivos intramedulares o placas percutáneas. Bien, otro punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de si decidimos fijar o no fijar. Clásicamente se ha dicho que el peroné nunca tiene la sindermosis rota, porque son cargas axiales y ahí no se rompe. Pues bueno, pues el grupo de Seattle ha descrito que hasta en un 15% de casos puede haber lesión de la sindesmosis, más frecuente en fracturas abiertas, más frecuente en fracturas en valgo y una tasa súper alta de artrosis postraumática si no se fija, y siempre hay que sospecharlo si tenemos fragmentitos muy pequeños tanto del chaput como del Bollmann o pequeñas avulsiones del fragmento de Waldstaff del peroné. Como un ejemplo aquí, una lesión que tenía un Bollmann muy pequeñito y un fragmento anterolateral grande, que decidimos hacer una osteosíntesis a través de un abordaje anterolateral con una placa de radio distal dorsal, que creo que es la primera vez en mi vida que he usado una placa de radio distal dorsal, y luego una osteosíntesis de la parte metafisaria con clavo, en el que al testearlo era súper inestable la sindesmosis. O este otro caso que tiene, similar pero al revés, que tiene un fragmento de chaput muy pequeño, en el que hicimos dos tiempos, primero el tiempo posterior e intentar reconstruir el peroné, y una fijación con sutura por una inestabilidad de la sindesmosis. Bien, ¿cómo lo podemos fijar? Pues con placas percutáneas, como este ejemplo de clásica fractura desviada en valgo con peroné con minuto. Podemos usar unas placas bloqueadas a modo de lis y hacer una estabilidad relativa y una fijación percutánea. También podemos usar el clavo intramedular, que hay últimamente muchísimas publicaciones en fracturas de tobillo. Este es un caso de cuando estaba en Edimburgo, el grupo de Tim White lo usa muchísimo y da unos resultados muy buenos en fracturas de pilontibial también. Y un poco el mismo principio del clavo es el tornillo intramedular, que se puede usar tanto en fracturas que fracasan en valgo, que normalmente se asocian a un peroné transverso que es axialmente y rotacionalmente estable, con lo cual podemos poner un tornillo intramedular, o en el caso de que tengamos que hacer un abordaje anterolateral y no nos quede mucho espacio del típico 6-7 centímetros de distancia entre las dos incisiones. O en el caso de que tengamos malas partes blandas en el lado anterolateral o lateral, como este caso que era una fractura abierta, que uno de los fragmentos de tibia salió por lateral, en el que pensamos que hacer una reducción abierta con una placa pues no iba a ser muy aceptable, y ahí veis la incisión del tornillo, que es muy pequeña y muy favorable en este tipo de partes blandas. Bien, ¿y cómo van estos tornillos y estos dispositivos intramedulares? Se me ha movido esta también. Pues fijarlo. Hay más o menos consenso en qué tenemos que fijar, es decir, fracturas rotacionales, fracturas en valgo y las fracturas que tengan una sindesmosis lesionada. Y no hay consenso tampoco en cómo fijarlo, pero si tenemos una fractura que es axialmente y rotacionalmente estable, o sea, relativamente simple, o malas partes blandas, los dispositivos intramedulares son una muy buena opción. Muchas gracias.